Bueno, y yo me puse a pensar cuando estaba reflexionando acerca del contenido de este encuentro, pensaba, ¿hace cuánto que yo estoy en este movimiento y además hace cuánto que yo hablo de energía? Y me quedé un poco impresionada. A veces esas cosas nos hacen dar cuenta de la edad que tenemos. Porque en el año 84, y les estoy hablando hace 40 años, tenía yo 27 años y me había ido a hacer una experiencia en Israel, un perfeccionamiento que al final terminó siendo 7 años de vivir en Israel. Y cuando llegué a Israel yo ya llevaba varios años de conocer esta disciplina. Y en Israel no había nadie que lo supiera mejor que yo. Y el profesor Severio siempre nos estimuló a los alumnos y a los que estábamos cerca a que transmitamos, a que compartamos, a que si podemos armemos espacios, escuelas, universidades, lo que podamos para difundir esto, que fue el sentido de su vida, que fue el explicar el por qué y el para qué existimos, ¿no? Es más, ustedes si ven atrás mío van a ver ahí al costado una imagen de una persona con colores, formas, es el hombre energético, que fue lo primero que vio el profesor Severio. Cuando yo estaba en Israel, del año 84 al año 90, no había como ahora la posibilidad del PowerPoint, del Zoom, de todo esto. Entonces, ¿yo qué hice? Con una prima que me ayudó, proyectamos en una pared la diapositiva de la lámina del libro, lo dibujamos sobre cartulina, lo pintamos, arriba le puse contact, o sea que esta imagen que tienen acá tiene la edad de 40 años, la imagen, porque cuando yo volví de Israel me la traje y me encanta que esté conmigo en las charlas que doy o en las clases. Ahora, ¿cómo empecé yo con este tema? Siendo yo chiquita, primero les quiero contar, mi nombre es Silvia Ruth Altman, algunos me conocen como Ruth, como me llamaban de pequeña, luego me empecé a llamar Silvia, mi nombre energético es Dawá, como lo ven ahí, y cada cosa que les diga posiblemente les despierte preguntas. No se preocupen, ustedes tomen nota y vamos a tener tiempo para dialogar. Y si no es hoy, será la semana que viene que tenemos un encuentro específico de preguntas. Así que ustedes anótense las preguntas si quieren saber por qué un nombre energético, por qué los colores, lo que quieran saber. Entonces, este es mi nombre y ustedes ven atrás mío. Ahora me doy cuenta que hay, además de la guitarrita hay una luz. Creo que las dos cosas, la guitarra y la luz, son dos cosas significativas para mí. La guitarra, porque la música fue parte de mí desde antes de nacer, diría yo. Y ahora que me dedico a las constelaciones, diría desde mis ancestros, o sea, desde mucho antes. Y la luz, ahora que la veo ahí, la luz, es porque desde muy pequeña yo tenía la inquietud de saber, además de los valores que me dieron mis padres, que fueron muchos de ellos muy hermosos, había otros valores que ellos me transmitían, más relacionados con lo material o con hasta los títulos o las cosas que no todo resonaba conmigo. Y yo buscaba, ahora pienso, buscaba una luz, buscaba por ahí mi propia luz. Entonces me gusta ahora darme cuenta que la luz está ahí, aunque no había pensado en esto, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque les estoy contando de dónde vengo. Yo vengo de la música, luego en la universidad estuve estudiando, soy licenciada en musicoterapia. Y ya cuando estudiaba en la universidad, les estoy hablando, entré en el año 77, fue cuando una compañera de estudios, conversando, me muestra el libro del profesor Severio que ella había descubierto. Siempre intercambiábamos nuestros descubrimientos. Y ella había descubierto el libro del profesor Severio, Las leyes de la evolución creadora. Y entonces me lo muestra y yo lo veo y me parece muy interesante.
Y ahí después el profesor Severio nos dio una charla a los musicoterapeutas o futuros musicoterapeutas sobre el tema de la música y el ser humano. La música, los instrumentos, las frecuencias, su influencia en el ser humano. Como éramos musicoterapeutas, nos dio esa charla. Bueno, entonces ahí fue cuando yo, si bien yo tenía búsquedas desde pequeña, yo decía, yo estoy en la búsqueda de la búsqueda y había hecho tai chi, yoga, buscando algo más allá. Me encontré con el profesor Severio, ahí por el año 77, 78, y con algunas personas que están aquí además, por ejemplo, con Pabla, o antes estaba Selena, nos empezamos a reunir desde en esa época más o menos, o unos años después, para tratar juntos de descifrar eh, los materiales escritos, que son bien, cuando uno se acerca sin tener ayuda, hay muchas palabras nuevas y son difíciles a veces. Pero bueno, yo estaba apasionada porque se hablaba de cosas que yo no entendía mucho, pero a mi cerebro izquierdo, o sea, a mi búsqueda de trascendencia, más mi pasión por las ciencias como occidental, me encantaba que el profesor Severio hablaba de la trascendencia, de quiénes somos energéticamente, y de dónde venimos y hacia dónde vamos, etcétera, etcétera, y de la música y de las vibraciones y del sentido y de la evolución, pero lo hacía en un lenguaje que a mí me resultaba muy interesante, que me ayudaba a entender, o sea, y sus enseñanzas, sus explicaciones están en el lenguaje de la física, la geometría y la matemática. Entonces, nos reuníamos para descifrar los libros y así fue como cuando pero yo le decía, ¿sabe qué, maestro? Yo leo y me quedo dormida, era tan alta la frecuencia que a mis 20 años, 22, no entendía nada. Él me decía, vos tenés que estudiar para enseñar. Yo me quedé así como, vos tenés que estudiar para enseñar. Además, y bueno, cuando yo decido irme a Israel para hacer esta experiencia que también tenía que ver con mi profesión, la música, la musicoterapia, la educación musical, el profesor Severio me estimula para que yo enseñe, para que yo arme lo que sea. Y ahí en Israel es donde me invitan a centros de Kabbalah y a otras escuelas a dar charlas. Y cuando yo daba charlas con esta imagen, que la llevaba conmigo y la extendía y explicaba en los centros de Kabbalah y eso, me decían, ah, pero esto es pura Kabbalah o Kabbalah, como le querramos decir. Y luego tuve un grupo de jóvenes, éramos compañeros, y yo les explicaba, estudiaba y les explicaba, ¿no? Y traducíamos al hebreo. Tengo varios apuntes de capítulos del libro traducidos al hebreo. Y uno de ellos después se volvió religioso y empezó a estudiar el esoterismo del judaísmo, la Kabbalah. Y me decía, pero lo que él enseña, lo que él dice de la muerte, lo que él dice que pasa después de la vida, es lo mismo que dice la Kabbalah. Es pura Kabbalah o Kabbalah. Bueno, es que en realidad el camino, como dice el profesor Severo, dice, el camino a Dios es tan ancho que cabe en todos los lenguajes. Entonces hay lenguajes más científicos, más esotéricos, más místicos. Está el inglés, el francés, el alemán. Hay muchos lenguajes para llegar. Entonces, el yoga, la Kabbalah, el sufismo, hay tantos lenguajes, tantos idiomas en la antroposofía, con tantas disciplinas podríamos hacer comparaciones, ¿verdad? Y la antropología energética llega en un momento, yo después cuando ponga el PowerPoint les voy a explicar un poco más, donde ya la ciencia y la espiritualidad empiezan a unirse, porque de hecho la física cuántica ya empieza a hablar de cosas que si solamente creemos en lo que nuestros ojos ven, no podemos entender las nuevas ciencias, ¿verdad? Y el profesor Severio, como todo visionario, se adelantó a la época porque él dice que él investigó y explicó para los científicos
que vengan luego de 100 años o algo así, ¿no? Porque hablaba de las energías y de lo que llamamos místico, pero en el lenguaje de la matemática, de la geometría, de la física. Bueno, y así fue como llegué a Israel y enseñé y además trabajé en mi profesión como musicoterapeuta y todo eso. Y de hecho, también el profesor Severio y la comisión directiva de la Fundación Severio en ese momento me propusieron, me hicieron como responsable, y yo tenía 20 y pico de años, la verdad, de que yo organizara una nueva visita del profesor Severio al Mar Muerto, para lo cual tenía que hablar con especialistas de Kabbalah, etcétera, y con científicos de la Universidad de Jerusalén. Bueno, y empezó todo un movimiento. Al final ese segundo viaje nunca se concretó, porque yo al final me volví antes, etcétera. Pero para mí era un gran honor y una gran responsabilidad estar a cargo de eso, ¿no? Porque el profesor Severio tenía la característica de siempre ver en nosotros y estimularnos para que demos un paso más, ¿sí? Bueno, y así fue como volví a la Argentina, después en el 90, y yo allá también enseñaba la parte práctica con la música, y al volver a Argentina seguí enseñando la energofonía, que es el trabajo con la música, la teoría, y también el trabajo de campos magnéticos que hacemos en Córdoba. Ahora, ¿cómo llegamos a hoy acá al Zoom? Hacíamos encuentros en la casa madre de la fundación, que era en 11, y venían personas, podían venir 5, 10, 20, depende de las charlas. Llegó la pandemia y con la pandemia llegó la reclusión. Y justo se dio que yo estaba, de casualidad o no, estudiando computación y aprendiendo sobre Zoom, sobre Facebook. No entendía nada de eso. Pero empecé con eso, a aprender. Empieza la pandemia y me veo recluida en mi casa y digo, ¿qué hago? A todo esto yo, a todos estos conocimientos, le sumé mi formación como facilitadora en constelaciones familiares. O sea, eso hace unos 20 años me acerqué a ese mundo y hace unos 18 me empecé a formar. Y hace unos 15 que es una de mis actividades principales, las constelaciones, ¿verdad? Combinándola con música y con todas mis comprensiones. Bueno, la cuestión es que llega la pandemia. Y yo, ¿qué hago? Bueno, dije, quizás una parte mía dijo, ¿será el final ya de mi hacer y de mi vida? Hice esto, por ahí es el final. Pero en un momento dije, bueno, no sé. Y armé una invitación a 3 actividades gratuitas. Una era de música, de mis 3 pilares, la música, otra era de constelaciones online, también un espacio gratuito, y una era de antropología energética. La antropología energética la llamé Hablemos de la muerte. ¿Por qué? Porque en la pandemia fue cuando el momento en que realmente la muerte se puso delante nuestro y no podíamos seguir diciendo yo no la miro de frente. Porque la vida nos traía la muerte y nos decía cualquiera se puede morir en cualquier momento. Y yo sentí, bueno, yo voy a alargar el tema, hablemos de la muerte desde la antropología energética. Para mi sorpresa, hubo 80 personas, luego 100, 150, tuve que dividir el grupo, hablé de otros temas y todo ese 2020 hice encuentros de difusión a través de esta herramienta donde había muchas personas escuchando distintos temas en forma gratuita, obviamente, sobre antropología energética. Y para mí fue como realmente una alegría tan grande que junto con todo el dolor y lo difícil de esa época, vino también la luz de la posibilidad de hacer algo positivo con todo lo negativo también que estábamos viviendo. Y así fue como empezamos a hacer charlas de difusión como esta, que ahora no solamente lo hago yo, que en realidad hay muchas personas que venían haciendo, pero por ahí no tantas que hacían online. Pero obviamente somos muchos los que venimos enseñando, aquí y en distintas partes del mundo, en Bélgica, en Canadá, en Francia. Entonces, porque el profesor Severio viajó no solo para investigar los campos magnéticos del mundo, sino que viajó también para transmitir todo esto que vamos a hablar a continuación. Y así llegamos a este momento donde somos distintas personas que damos charlas libres y gratuitas de difusión y hacemos distintas actividades para compartir esto que nos hace tan bien.
Y además de eso, ahora hay cursos, como algunos comentaron, como Daniel o Ramón, el curso de nivel 1 de 8 encuentros, ahora hay un curso de nivel 2 de 5 encuentros donde hay profesores invitados, luego hay grupos de estudio, bueno, y todo eso lo podemos hacer online. Así que bueno, hecha esta primera introducción y agradeciéndole su presencia, voy a dejar de grabar ahora.